observar el plato, ver lo que tengo, olfatearlo. Todo el mundo se toma el cafecito, se toma un té, entonces estamos limitando la absorción nutricional. La sal tiene funciones que son importantes. El sobrepeso en los niños ha crecido muchísimo, más que nada por el consumo de ultraprocesados, no porque coman. Si estamos hablando de que no tiene que desayunar esa tostada con mermelada y ese Nesquik por ese pico. La fibra en sí tiene un montón de beneficios. Si uno tira una legumbre al suelo y llueve, la semilla va a querer ser planta. Hoy acompañado de nuevo con el Mister. Nos centraremos otra vez en el tema de nutrición. Ya tuvimos una entrevista de nutrición con Juanito y hoy está otra persona del Cenaret. Encantado de que estés aquí, Nico. Mi nombre es Nicolás Marino. Estudié en Buenos Aires, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Me recibí ahí de licenciado en nutrición y desde que terminé la universidad me enfoqué bastante en lo que es la nutrición deportiva. Me aboco mucho al rugby y al handball particularmente, pero atiendo a bastantes deportistas y a gente no deportista también. Entonces es un poco, bueno, a partir de que uno termina en la universidad tiene un montón de cosas para aprender también, que quizás sea la facultad o universidad que uno elija, hay que seguir formándose, pero bueno, acá estamos intentando crecer desde lo profesional, formándome en distintas áreas, más que nada en lo deportivo, pero también sin dejar de lado otras especialidades como lo digestivo, que de a poco va creciendo un montón. Y bueno, muy agradecido de esta oportunidad. El tema digestivo está en auge, ¿eh? Y el tema digestivo crece mucho porque hay un montón de información nueva, bueno, más allá en Europa que acá en Sudamérica, bueno, acá llega un poco todo más tarde, pero sí, quizás hoy en día en Argentina por lo menos se ve muchísimo SIBO, por ejemplo, se ve muchísimo SI, que digamos, síndrome de intestino irritable, las cosas son muy confusas, hasta uno de repente piensa que todo el mundo tiene SIBO, como que ya llegan pacientes al consultorio, che, yo tengo SIBO y bueno, no es tan así quizás, pero sí, digamos, todo lo que es digestivo sí ha crecido a nivel patología, más que nada por la alimentación, por los alimentos que nos rodean, por el mercado en sí, digamos, el hecho de que la población haya comido en este último tiempo mucho más ultraprocesado que en el pasado, explica un poco por qué hay tantas enfermedades digestivas, tantos problemas digestivos. Así que Claro. sí, está pleno. ¿Qué, qué es el SIBO, Nico, para la gente? El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano, digamos, para explicarlo fácilmente, digamos, de bacterias que empiezan a crecer en áreas que no tienen que estar, digamos. Nosotros somos más bacterias que células, ¿sí? Digamos, lo que es la microbiota está presente en todo el cuerpo. Nosotros tenemos microbiota, por ejemplo, de la piel, microbiota, bueno, de la boca y obviamente lo que es más conocido, la microbiota intestinal, que, digamos, es una zona en nuestro cuerpo que tiene muchísima importancia por todo lo que se genera, digamos, en ese lugar. En sí, la microbiota es el conjunto de bacterias, hongos, levaduras. Digamos, nosotros tenemos bacterias en todo nuestro tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y si quizás bacterias del intestino grueso empiezan a aparecer por X motivo en el intestino delgado, ahí es donde, digamos, aparece el SIBO, que básicamente es alimentos que se fermentan en un lugar en donde no se tienen que fermentar, entonces, digamos, trae digamos, distintos complejos, inflamación, tanto intestinal como cerebral, porque, bueno, el intestino y el cerebro están muy relacionados, entonces es importante entender que si nos estresamos desde la cabeza, digamos, desde el estrés que sea, desde laboral, estudiantil o, no sé, problemas maritales o lo que sea, vamos a tener un impacto en el sistema digestivo y viceversa. Si nosotros comemos alimentos que van a impactar negativamente a nuestro cuerpo, vamos a sentir quizás culpa, si lo hacemos en exceso obviamente, vamos a sentir culpa, nos vamos a sentir mal
Y un poco eso, digamos, explica esta relación. O por ejemplo, antes de dar un examen, hay gente que tiene que ir al baño. De repente es un examen tan importante que se estresó tanto de la cabeza que el sistema digestivo lo comunica como diciendo, bueno, che, de repente hay que ir al baño. Y bueno, es importante entender cómo todo se conecta con todo y bueno, cómo aparece el SIBO saliendo de todo el trasfondo es importante saberlo. Si quitamos los alimentos ultraprocesados ya no tenemos SIBO. Yo creo que si quitamos los alimentos ultraprocesados, baja mucho la tendencia a tener este tipo de patologías. Cuando uno ya tiene SIBO, digamos, el tratamiento ya es, digamos, algo, si bien no hay un librito de cómo tratar el SIBO por lo pronto, sí es muy importante, digamos, si uno tiene SIBO, ya hay un tratamiento antibiótico para hacer, que si está acompañado quizás con probióticos, está bueno hacerlo, digamos, digamos, la primer pata y lo fundamental de cuando uno tiene SIBO es empezar a hacer el tratamiento. Ahora, si yo tuve una alimentación a lo largo de mi vida que fue equilibrada, más allá de que haya ultraprocesados, probablemente no sufra SIBO, ¿sí? Pero es todo también hay una descendencia genética de cómo comieron tus padres, cómo comieron tus abuelos, pero sí, yo creo que si se bajara mucho el consumo de los ultraprocesados o si se lo manejara mejor ese consumo, habría menos enfermedades digestivas. Vale, Juan, cuéntanos. Ay, Juan. Nico, macho. Sin Estoy con problema. Juan. Vale, cuéntanos un poquito qué estudiaste y en qué te especializaste. Bueno, en sí, estudié la licenciatura en nutrición en la Universidad de Buenos Aires y a partir de eso, lo primero que hice fue instruirme para ser antropometrista. Supongo que Juan también explicó un poco de esto, de lo que es la antropometría. Hay distintos niveles de antropometría, con distintos niveles de especificidad también. Digamos, hay una antro que quizás es para una población más sedentaria o más deportiva tranquila, por así decirlo, y hay otra antropometría que se da más en el deportista más profesional o semiprofesional o una persona que entrena mucho. Lo primero que hice fue basarme en eso y en cursos deportivos y ahora quizás me fui un poco de esa rama sin dejar de trabajarla, obviamente. Ahora estoy haciendo por ahí cursos de hongos de la cultura china digamos, en una asociación de fitomedicina acá en Argentina, que está muy bueno, estoy aprendiendo un montón. Estos hongos como, no sé, melena de león o reishi, que hace relativamente poco empezó a tener como un auge acá en Argentina por lo pronto. Me empecé a interiorizar un poco en eso, en ese tipo de alimentación. También hice cursos sobre microbiota y bueno, en fin, por ahora mi carrera profesional va por ese lado, muchos cursos deportivos y algo de digestivo, pero la realidad es que lo que más trabajo es deportivo y me encanta esa parte. Entonces uno tiene que ir interiorizándose en, o sea, la relación con la comida, por ejemplo, y quizás ir buscar los objetivos con cada paciente sin ser tan estrictamente deportivo. Tú ahora trabajas centrándote más que nada en lo deportivo, pero en la nutrición solamente. ¿O le llevas Claro, el tema de la preparación también? no, yo no llevo el tema de la preparación. Está bueno esto que me preguntás. Hay muchas personas que quizás son nutricionistas y le dan la preparación física a personas sin tener tanto conocimiento y viceversa. No sé cómo será en Europa, pero acá en Argentina hay quizás muchos profes que hablan de nutrición y, digamos, hay personal trainer que hablan de quizás, no sé, cosas más arraigadas a la nutrición, que quizás hablan desde su experiencia, que eso no está mal, pero un poco se mezclan esas cosas y sí uno puede aconsejar, yo puedo aconsejar hacer fuerza, y puedo aconsejar hacer aeróbico acá, en este lugar, pero sí siempre es importante no mezclar las cosas, digamos, yo me dedico más que nada a lo que es lo alimentario, a qué te conviene comer antes de entrenar, durante el entrenamiento, si es que es necesario, y después de entrenar,
cómo te conviene usar las energías, en qué momento te conviene usar más hidratos de carbono, en qué momento te conviene usar más proteína, pero no soy especialista en actividad física ni en entrenamiento y está muy bueno que sí las personas sepan eso y a mí me pasa que vienen muchas personas a atenderse conmigo que hacen su rutina y bueno, eso tiene un techo, es como que hagan su dieta. Vos podés hacer tu dieta hasta que de repente por ahí no podés mejorar por X o por Y y tenés que ir a un nutricionista y lo mismo pasa con el entrenamiento. Mucha gente que va al gimnasio y hace su rutina y bueno, no tiene ni idea de las cargas, no tiene ni idea de cómo manejar la rutina, cuándo hacer fuerza, cuándo hacer hipertrofia. Ujú. Entonces es muy importante eso, separar las cosas, que la información venga de una persona que esté, digamos, licenciada o preparada o, digamos, que haya estudiado, se haya formado en ese sector y que no, que el Nutri hable de kinesiología y que el profe hable de nutrición. Sí, aconsejar, pero no, como decir, esta es la verdad, digamos. Eso es intrusismo laboral. Hay mucha gente que sabe de todo, ¿eh? Exactamente. Exactamente, exactamente. Hay mucho intrusismo, más que nada en redes sociales, a lo que uno le llega. Y ahí se genera mucha confusión. Sí, aparte de la gente que quiere buscar todo en uno, ¿viste? Y para eso están las especialidades y para eso está el trabajo en Claro, equipo. A mí como entrenador un montón de gente, che, y nutrición, y si como esto, bueno, ahí ya hablarlo con el nutricionista y ahí derivamos. Eso es lo claro, ni mejor. hablar. Ni hablar. Así como hay Nutri para pacientes oncológicos, hay Claro, Nutri para gente mayor, hay Nutri para niños, hay nutricionistas que manejan embarazos veganos. O sea que eso nada más lo puede total. manejar un nutricionista especializado en esa área. Entonces, yo, por ejemplo, si a mí como nutricionista me llega un embarazo que no es lo que trabajo yo, tengo que derivarlo porque, digamos, estamos jugando con dos vidas de repente. Hablemos un poquito sobre las diferentes dietas. A ver, ¿a ti qué te parecen las dietas? A ver qué es lo que recomiendas. A ver si la tan famosa ayuno intermitente funciona bien. Porque yo sin Bien, querer hago ayuno intermitente, eso que coste. Pero no lo hago con consciencia, lo hago porque no, porque yo cuando me levanto estoy sin hambre y no me obligo a desayunar. ok, perfecto. Bueno, entrando por las dietas, bueno, ahora el concepto de dieta yo creo que ha quedado un poco obsoleto, ¿sí? O por lo menos yo no, cuando entrego, por ejemplo, una guía de alimentación, entrego eso, una guía de alimentación y no una dieta, para justamente quizás para sacar ya el concepto de dieta del medio, digamos, de que por ahí está más bien la dieta arraigado a algo de como pasarla mal, ¿sí? O pasar hambre, esto de la dieta, de hacer dieta. Y en realidad, bueno, o sea, quizás tengas que comer menos de algo y más de otra cosa, y es más bien hablar de alimentación que otra cosa. Las dietas, tanto, no sé, la dieta, por ejemplo, no sé, la paleo, o digamos, ese tipo de ejemplo, digamos, mi consideración en base a eso es que se pueden hacer, no es que es un problema hacerlo, hay que ser consciente de lo que uno está haciendo. No creo que sean cosas que sean perdurables en el tiempo, porque cuando uno hace una paleolítica que nada más come carne y semillas y cereales y ya vivimos en un mundo con que hay ultraprocesados y por ahí uno quiere salir y tomar una coca, por ejemplo, ahí ya no está mal la dieta paleo, entonces no es que podés basarte en algo, pero no es que, a menos que estés muy, muy enfocado en eso y en la alimentación y en que tu objetivo sea tener la dieta paleo, por ejemplo, es difícil corromperla, digamos, por todo el estímulo que hay alrededor nuestro y quizás hay cosas que nos gustan y queremos incluir y por hacer una dieta paleo nos restringimos y en la restricción, digamos, empieza el deseo y después uno explota y se come un kilo de helado, quizás. Pero la Eh, dieta, la dieta paleo es igual que la keto, no. la dieta paleo no es igual que la keto. La dieta keto, digamos, lo que hace es sí eliminar carbohidratos en cierto punto para entrar en un estado de cetosis, que, digamos, todos estos estadios del cuerpo hay que medirlos, hay test de cetosis en la farmacia,
y demás cosas que uno puede saber si está en cetosis o no. Y en la cetosis, utilizar las grasas como fuente de energía. Digamos, cuando uno hace la keto, como que el cuerpo está en una situación de emergencia constante, porque es como que no, digamos, no entra energía por parte de los hidratos de carbono, entonces uno hace pensar al cerebro en sí que no tiene fuente de energía y que necesita usar la grasa como la misma, como si no pudiésemos comer hidrato de carbono por un largo tiempo, entonces sí, bueno, el cuerpo dice, bueno, che, no tengo hidrato de carbono, voy a usar las grasas, voy a entrar en cetosis y se empieza a utilizar la grasa como fuente de energía. La paleo en sí, lo que yo entiendo como paleolítica es no usar ultraprocesados, ¿sí? Que eso estaría muy bueno. Usa semillas, usa granos integrales, como si estuviésemos cosechando en la era paleolítica. Digamos, te encontrás una banana en un árbol y comes una banana. Te cazás un pez en el agua y comes un pescado y así. No Bueno, comes y en la teoría eso suena bien, ¿no? En la suena teoría, bien, sí. La teoría suena bien. El tema de la teoría de la paleo en sí es que, este, digamos, hay ciertos alimentos que probablemente te gusten, que no estén incluidos en esa lista, y uno tiene que definirse por restringirse eso y hacer la paleo, o buscar un equilibrio entre una, digamos, semipaleo y los alimentos que nos gustan, digamos, los ultraprocesados y demás, si bien hay mucha estigmatización alrededor de esos alimentos, esta estigmatización justamente hace que la relación con la comida se empobrezca en el sentido de, sí, bueno, está bien, vamos a estigmatizar unas papas fritas, unas papas de paquete, sin decir marcas. Bueno, está bien, la estigmatizamos, decimos esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, y después cuando un chico, una chica, una persona se come unas papas porque le gustan las papas, la culpa que tiene esa persona se potencia. ¿Y por qué? Porque toda la información dice, che, esto es malo, 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 malo. Y quizás hay que entender que el veneno está en la dosis. Digamos, si uno tiene como objetivo mantenimiento o subir de peso o bajar de peso, comer unas papas, no sé, 2 veces papas al mes, no te cambia tanto la cuenta. El tema es cuando tu gusto, las papas o la gaseosa, por ejemplo, es tu hábito. Entonces, si tu hábito es tomar gaseosa en todas tus comidas, y bueno, probablemente tengamos que trabajar para cambiar eso y que la gaseosa aparezca en momentos más bien sociales, que todo el mundo, todos los jóvenes en sí, y los no tan jóvenes también, tienen vida social y en esos momentos se aprovecha para comer cosas ricas y bueno, después el trabajo es controlar lo social, ¿no? Uno primero controla lo que puede controlar uno y después en las reuniones, bueno, ahí hay que hacer un trabajo un poco más minucioso, pero bueno, primero lo primero y segundo lo segundo. Y después, hablando del ayuno intermitente, este, que vos, Rubio, habías mencionado, yo no como porque no tengo hambre. Yo también uso la herramienta ayuno en ese sentido, digamos, justamente volviendo a la relación con la comida. A ver, por ejemplo, Ruby se levanta y no tiene hambre. Si vos comieras en ese momento que no tenés hambre, estarías justamente deteriorando esa relación con la comida, porque estás usando la comida en un lugar en donde no la querés, entonces de repente, digamos, eso por ahí, visto en un niño, hace que no quiera desayunar nunca, o que desayune siempre de mala gana, o que, digamos, porque desayunó de mala gana, después llega al colegio y se come un ultraprocesado, porque, digamos, todo lo que tiene que ver con la comida está medio roto, porque ya de por sí se levantó y tenía 2 tostadas con mermelada y un vaso de leche y se lo tiene que comer obligado. Entonces, el ayuno, para mí, en principio es una buena herramienta para hacer déficit calórico. Digamos, si vos comés siempre lo mismo y el ayuno es no desayunar, ya de por sí estás en un déficit calórico. Ya no tenés las claro. calorías del desayuno, ¿sí? Ahora, si el objetivo no es hacer un déficit calórico, está bueno, o yo lo utilizo como herramienta justamente para esto, decir, bueno, vamos a descubrir lo que es el hambre, ¿sí? Vas a sentir el hambre.
Cuando vos te despiertes y no tenés hambre, no comas. Y estate preparado para cuando tengas hambre. Y come ahí, porque vas a mejorar tu relación con la comida. Entonces, de repente podemos comer algo sano cuando tenés hambre y no, digamos, caer en quizás un ultraprocesado o en comer igualmente por comer, porque son las 10, porque son las 8, porque, digamos, tengo que comer. Entonces, esto del ayuno, si bien tiene un montón de beneficios también a nivel microbiota, por ejemplo, hay bacterias que crecen ayunando. Nosotros ayunamos en realidad todas las noches. Nuestro Claro. cuerpo se hizo para ayunar mientras dormimos y mientras dormimos se generan un montón de procesos a nivel digestivo que, bueno, hay un descanso digestivo, digamos, nuestro sistema, digamos, justamente se relaja, se recupera de haber digerido los alimentos y ya el otro día está puesto de nuevo para trabajar, digamos. Por eso, de día comemos, ¿sí? De noche dormimos digamos, de noche se generan todas estas reacciones o el crecimiento de ciertas bacterias que son benéficas, que si, digamos, no tenemos muchas horas de ayuno o, digamos, no solemos estar acostumbrados a ayunar o quizás por ahí las personas que trabajan de noche, por ejemplo, que no cuentan con ese descanso, digamos, tienen falencias a niveles digestivas. Entonces, ayunar tiene varias, digamos, varias ventajas. Se puede hacer como no. Ahí, para mí, el contexto también es muy importante. Si ayunás y te vas a entrenar, si es de baja intensidad, por ahí anda. Si es de alta intensidad, y no va a andar muy bien. Vamos a tener que comer. Entonces, si tenés que jugar un partido de lo que sea, vas a tener que desayunar. Ahora, el miércoles no haces nada en toda la mañana, vas a estar sentado, ayuná, probá, a ver cuándo te agarra hambre digamos, uno va generando esa sensación. Nico, y en cantidad de horas de ayuno, ¿hay como una sugerencia de, che, no te pases de tantas horas de ayuno? Yo escuché que está el 12 por 12, o sea, 12 horas donde hay ingesta de alimentos, 12 horas donde descanso y hay esa ventana metabólica, o el 16-8. ¿Recomendás alguno para la sociedad y después como para los deportistas o eso? Y después sería el deportista que le gusta ayunar, pero tiene que hacer un entrenamiento intenso, capaz no clavar el desayuno, pero qué podría comer así rapidito, como para que no entre en proteólisis si es que llegaría a entrar. Claro. El protocolo del ayuno, yo no doy un protocolo como decir 16 horas sí o sí o 12 horas sí o sí. Por lo pronto con las personas que se inician en el ayuno o que quieren o que queremos trabajar esto de sentir el hambre es ayuná y come cuando tengas hambre y eso, digamos, trabajá el hambre, trabajá sentir hambre. Ahora, hay algunas personas que vienen al consultorio, es más, hace una semana un paciente viene y me dice, ayuné 3 días seguidos, me dice. Y yo digo, bueno, ¿y cómo te Estaba sentís? averiguando, ¿sabes? ¿Tres días Claro, seguidos sin comer nada? agua, Uh, agua. Como, 72 le metió. digamos, una compañía de trabajo le había dicho, yo vengo ayunando, empezó a ayunar como una persona, digamos, 12 horas, 16 horas, y mejoró físicamente, obviamente, empezó a entrar en déficit, y llegó al consultorio y me dice, yo ayuné 3 días, me dice, y lo hice 2 veces. Y bueno, Y no me importa nada. claro, y ahí un poco yo, bueno, quizás, digamos, no haga falta que ayunemos 3 días. ¿Para qué ayunamos 3 días? O sea, si bien, digamos, ahí como que sí, uno entra en cetosis porque no entra energía al cuerpo, yo creo que no hay que llevarlo a tal extremo. Sí, Claro. hay gente que promueve en sus redes ayunar 3 días. No es algo que yo haría. Primero porque no estoy formado para aconsejar o para dar un ayuno de 3 días digamos, yo creo que si hiciera eso con alguien tendría que estarle muy encima del miedo de cómo se siente, cómo Te, estás, mo- cómo te te- sentís, te estás monitoreo todo el tomando día. agua, claro, monitoreando al paciente todo el día. Entonces, eh, el ayuno en sí, primero no le doy ningún protocolo, 12 horas me parece que está muy bien, hay gente que tira hasta 16, pero si por tirar hasta 16
come un montón porque está desesperado, porque no puede manejar las ansiedades, mejor hacerlo de menos y empezar a trabajar a partir de eso. Bueno, si uno es deportista y quiere, digamos, o le cuesta desayunar, por ejemplo, o quiere no priorizar, digamos, no sentirse pesado a la hora de entrenar a la mañana, es muy importante que le den prioridad a los hidratos de carbono. Que quizás eso se soluciona comiendo una o dos frutas y después del entrenamiento hacer el desayuno con más proteínas y quizás menos hidrato de carbono o una tostada, por ejemplo, algo pequeño que dé energía para que pueda utilizarla, obviamente haciendo mucho más foco en hidratos de carbono, y después arrancar el día alimentario, sí, con más proteínas, por ahí con menos hidratos, o depende mucho del objetivo de cada uno, pero si uno quiere no desayunar tan fuerte, lo que tiene que hacer es comer una fruta, dos frutas, una tostada, ir a entrenar y obviamente hidratarse, llegar hidratado al entrenamiento, no hidratarse en el gym directamente. Pero bueno, en grandes términos es eso, antes de entrenar, carbohidratos y Yo durante muchos años he estado entrenando a primera hora bien, y si entreno a las 8 yo me levanto 7, 7 y media y yo iba en ayuno al gimnasio. sí. Pero si dices que me tengo que hidratar antes, que me tengo que No, tengo que bueno, beber 1 litro de agua antes. Pero hidratación no influye el ayuno. El agua no rompe el ayuno, No pasa ni nada con el el agua. café negro, ni una El infusión mate. como el té o el mate, por ejemplo, no tiene poder, o sea, en sí el mate, por ejemplo, tiene poder calórico, pero muy pequeño. A lo que voy yo es, en sí, está bien, vas en ayunas, probá ir en ayunas, a ver cómo te sentís. Ahora, en ayunas y deshidratado es un combo medio complicado. No. Entonces, sí, a las personas que le gusta entrenar en ayunas y se sienten bien y no tienen ningún problema, bueno, cerciorate de levantarte, tomar 2 vasos de agua, o si vas caminando o en el bus o en tren, ir tomando agua como para llegar al gimnasio hidratado, que muchas veces sucede que uno se levanta y no está tan hidratado porque durante la noche pierde agua o por ahí entrenó tarde el día anterior y se fue a acostar y se fue a dormir deshidratado. Entonces, siempre es importante que el cuerpo a la hora de recibir exigencias, como es un entrenamiento en el gimnasio, que tenga su agua, ¿sí? En este caso está yendo sin nafta, por así decirlo, pero sí hidratado. Entonces, son menos los riesgos que uno corre. Aparte, mínimo por transpiración vas a evaporar agua y vas a perder, te vas a seguir deshidratando, o sea, Nosotros perdemos agua acá hablando, claro, imagínate entrenando. Es claro. un poco lo que a ver, los chicos que desayunan para ir al colegio, pero no desayunan para ir a jugar el partido. Es como, o no toman agua para jugar el partido. Bueno, a ver, separemos, en el colegio vas a gastar menos agua y menos energía que en el partido. Claro. Es un poco lógico, pero mucha gente no se da cuenta. Entonces, si te desayunás o si te hidratás en el colegio, y llevémoslo al partido. Que muchas veces en los objetivos deportivos, cuando un chico hace deportes, es a lo que más foco le mete y quizás, no sé, por no sentirse pesados, no desayunan. Mm, O por no sentirse pesados, no se hidratan. mm. Entonces, bueno, no, vamos a exigir al cuerpo que tenga sustrato energético y que tenga agua porque vamos a perder mucha más que estando sentados. Niqueta, una pregunta ahí a nivel de estrategias. La persona que hizo ayuno y va a comer y tiene seguramente más hambre, ¿hay estrategias para no desesperarse y a la hora de la comida, viste, engullir y decir, me la clavé? Porque, por ejemplo, yo como rápido y sé que capaz desde la masticación puede haber estrategias o hay gente que habla de tomate un té después de comer y qué sé yo, tomate. ¿Tenés alguna ahí como un tip, alguna estrategia, un consejo para decir, para atenuar un poco ese hambre desesperado y comer capaz sin noción de cuánto estoy comiendo y me clavé 2 platos de pasta y fue? Ok. Bueno, en principio ahí hay que evaluar el ayuno. ¿Cuánto dura? Si estoy haciendo un ayuno para estar desesperado
Claro. probablemente no sea la mejor herramienta o no sea el mejor uso de la herramienta. Quizás podés comer una hora antes, que ya tenés hambre y no estás tan fuera de tus cabales. Pero sí, esto que vos me decís de como rápido, es algo que pasa un montón, más que nada justamente volviendo a lo que es la relación con la comida, porque con todo lo que pasa hoy en día o con todas las obligaciones que uno tiene, la comida muchas veces pasa de largo. Es como que tengo el plato, como y sigo con lo mío. Y en realidad, para mejorar la relación con la comida, hay que dedicarle un poco de tiempo. Entonces, observar qué tengo en el plato es muy importante, por más básico que suene, ¿no? Observar el plato, ver lo que tengo, olfatearlo, digamos, obviamente y estar consciente de lo que uno está haciendo. Lo mismo pasa cuando comemos viendo la serie, por ejemplo. Si uno siempre come mirando la tele o mirando la serie, pierde el foco de la comida. Entonces, digamos, si además uno come rápido, se deteriora nuevamente, ¿no? Se deteriora la relación con la comida. A ver, necesito detenerme, mirar el plato, cortar un bocado, llevarlo a la boca. En la universidad nos decían que había que masticar de 20 a 30 veces. Que bueno, que yo los consejos que puedo dar para ese momento es, bueno, alejar un poco el celu, alejar la tele, por ahí sí podés tener una conversación con alguien, obviamente, si vivís en familia, pero sí dedicate al plato, cortá, llevá el bocado, podés soltar los cubiertos y mientras masticás y tragás, digamos, hasta que no tragues, no agarrar de nuevo los cubiertos, porque si no es Yo, corto, como, y cuando estoy comiendo, corto de nuevo, entonces van entrando muchos bocados y una micropausa. claro, además, a nivel digestivo, es mucho Eso. más fácil para nuestro cuerpo que venga algo más roto por nuestros dientes y con más tiempo de intermitencia que todo junto. Entonces, si comes muy rápido y desesperado, y te va a doler la panza. Entonces, como que dar las razones de por qué no y qué beneficio te va a dar comer más lento. Bueno, ¿qué beneficio te va a dar? Vas a mejorar tu relación con la comida, vas a digerir mejor los alimentos, vas a Y, saciarte, ¿sí? Vas a sentir la saciedad mientras estás comiendo, quizás porque si te dedicas 20 minutos a comer, cuando termine de comer el plato vas a estar saciado. En cambio, si estás a los chapazos, en 10 minutos capaz te comes 2 3 platos y no tenés noción de cuánto entró, ni siquiera tenés noción, digamos. total. Eh, Y Nico, con la orientación, viste, hay gente que dice primero como los sólidos y después tomo agua. Y otras personas que van un bocado, toman un poquito de agua, un bocado. ¿Eso a nivel metabólico infiere en algo? ¿No cambia en nada? Incluso hay gente que hace primero hidrato, luego Claro, proteína, luego sí. grasa. ¿Eso tiene algún tipo de beneficio? bueno, vamos a partes. Lo primero es, a ver, si en sí, en términos generales, si uno come sólidos y líquidos al mismo tiempo, bueno, como llegan distintas formas o distintas texturas para digerir, al cuerpo se le hace un poco más indigesto, digamos, esto de estar comiendo y tomando al mismo tiempo. La realidad es que no es algo en lo que me enfoque mucho yo, decirle, che, no, primero comé y después tomá, es una realidad, no es que yo me detengo en eso, pero sí puede pasarte que si tomás y comes y es todo medio alborotado, no vas a poder digerir bien la comida, porque hay líquidos con sólidos que están semi rotos y otros que están un poco más rotos y bueno, al cuerpo le llegan como muchas cosas al mismo tiempo y puede generar cierto problema. Ahora, el orden de lo que uno come puede influir, según lo que se estudia ahora, en cómo impacta el azúcar en sangre, digamos. Los hidratos de carbono, por ejemplo, digamos, van a hacer que nuestro azúcar en sangre se eleven, sino la glucosa, ¿sí? Entonces, si uno busca, digamos, por ejemplo, ¿no? Si uno come un plato de pastas y nada más que pastas, por ejemplo, vamos a tener un pico de azúcar en sangre, ¿sí? Que los picos en azúcar en sangre se utilizan. ¿Para qué? Para antes de entrenar. Para antes de entrenar fuerte, o para jugar, uno busca tener
picos de glucemia, ¿sí? O sea, tener mucha energía disponible para que el cuerpo la utilice, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran los hidratos de carbono y comer solamente hidratos de carbono, ¿sí? Ahora bien, si yo a ese plato de fideos le agrego una proteína como pollo, ese pico glucémico va a ser más bajo, porque además de la digestión de los hidratos de carbono, tengo que digerir proteínas. Entonces no es tan duro el salto, ¿sí? Si además de la proteína le agrego vegetales, mucho menos va a ser el impacto de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Y porque tengo la proteína, tengo la fibra, ¿sí? Ya tengo algo mucho más complejo para digerir y esto en vez de hacer un pico energético, va a hacer que estemos más estables y que nuestra energía dure mucho más sin que tengamos como momentos de mucha hambre. Entonces, lo que uno busca, más allá del orden de la comida, que sí puede influir el orden en cómo impacta el hidrato de carbono, de qué manera, y bueno, si primero como la proteína, o primero como los vegetales, después como la proteína, y después como los hidratos de carbono, el azúcar en sangre va a subirse mucho menos que si lo como al revés, digamos. Pero más allá del orden de eso, por lo menos acá en Argentina, en lo que más foco hay que hacer es en que en ese plato de pastas, además, haya proteína y haya vegetales. Y si después la persona se quiere interiorizar mucho más en cómo impactan los hidratos de carbono, hablamos del orden de las cosas. Este, pero en sí, digamos, para tener energía estable durante el día, es muy importante que haya proteínas en las comidas, que haya vegetales, ¿sí? Que los hidratos de carbono como que estén escondidos, ¿sí? En grasas, en proteínas, en fibra, a Pero que menos, estén escondidos, ¿por qué? digamos, como que estén cubiertos. ¿Por qué? No Para que no estén impacte aislados, que no tanto, estén solos. claro, que no sean esto de la aislación de carbos. ¿Por qué? Por esto de que hablamos, de que no impacte tanto el azúcar en sangre. Si yo me como, no sé, por ejemplo, una tostada con miel, con una fruta, que son todos hidratos de carbono, y me tomo un vaso de Nesquik, por ejemplo, o chocolatada, El desayuno voy a típico tener, de los españoles. Vamos. bueno, Carbohidratos, pico de insulina a esto morir. bueno, vamos a tener un pico de glucemia muy alto, y como tenemos el pico de glucemia muy alto, nuestro cuerpo tiene que secretar mucha insulina para bajar esa glucemia, y cuando baja esa glucemia en pico, es como cualquier adicción, digamos, cuando baja en pico, tengo hambre. Entonces, uno tiene más hambre simplemente porque el cuerpo dijo, che, tengo un montón de energía. Y bueno, me la voy a usar y si estás sentado y no la usás, se la va a guardar y cuando te la guardes vas a tener hambre nuevamente. Entonces, si ese pico no es tan pronunciado porque hay proteínas, porque hay fibra, porque hay grasa, el cuerpo va a tardar mucho más en digerir esa energía y vamos a tener más saciedad a lo largo del día. Habla un poco de los estímulos dopaminérgicos. Yo creo que algo se vincula también. Bueno, en esto de los picos, la dopamina tiene mucho que ver. Obviamente, a ver, un alimento que es un ultraprocesado, que es más que nada azúcar, va a tener, en principio, un pico glucémico. Si me como un alfajor a media mañana, por ejemplo, y solamente un alfajor, voy a tener un pico glucémico porque es puro azúcar, no hay proteína, no hay fibra, no hay nada más. Entonces, si a ese pico de azúcar le agregamos que el alfajor tiene humectantes, saborizantes, aromatizantes, que hacen que el producto sea delicioso, ¿sí? Porque eso no es algo que podamos negar, ¿no? Esas cosas son ricas. Entonces, este, además vamos a tener un pico de dopamina, ¿sí? Por haber tenido ese premio a media mañana. Y ahí es donde volvemos y nos retrotraemos a esto de que tus gustos no sean hábitos. ¿Por qué? Y porque si todas las medias mañanas vos comés un ultraprocesado, vas a estar como diciéndole a tu cerebro, che, toda la media mañana me das algo re rico, te va a decir el cerebro, dámelo de nuevo. O sea, son las 10, me das algo súper rico todos los días a las 10, necesito eso. Y es muy difícil competir, por ejemplo, con una manzana contra un alfajor, por los niveles de dopa que te da el alfajor. Entonces, el alfajor no es que es un veneno. El tema es que hay que utilizarlo de buena manera, ¿sí? Si vos comés casi siempre manzana y cada tanto te comes un alfajor, lo podés disfrutar y podés
separar las cosas, digamos, vas a tener una alimentación mucho mejor. Ahora, si desayunás con ultraprocesados, a media mañana tenés un ultraprocesado, en el medio vas a estar usando el celu, ¿sí? Porque estás como con mucho estímulo, es difícil, digamos, si no se trabaja en ese sentido, competir con la alimentación sana. Entonces, che, no, es reaburrido comer así. Y es más aburrido tomar agua que tomar coca, ¿no? Eso no hay dudas. Entonces, primero, pero hay que entender que hay que separar el hábito del ultraprocesado y de los estímulos dopaminérgicos. Si yo siempre le estoy dando dopamina, 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 dopamina al cerebro, digamos, dopamina química, ¿no? Porque nuestro cuerpo secreta dopamina naturalmente. El tema es que la dopamina de me siento bien porque voy a entrenar y porque me siento bien, porque como sano, Porque es salió el mucho más, sol. claro, es mucho más leve que la dopamina que te da un helado, ¿me entendés? Entonces, es muy importante en ese sentido diferenciar las cosas. Es rico, ¿sí? Te da placer, ¿sí? Es un alimento, por más que sea un ultraprocesado, hay que usarlo bien. O Hay que limitar, saber. o limitar la dosis, porque yo creo que se genera también una dependencia tal que cada vez necesitas un poquito más, como de una droga, literalmente. Exactamente, si siempre almuerzo con coca y yo no me doy cuenta, siempre voy a necesitar una gaseosa. El día Y que te después eso falte, se extrapola a otros lugares, digamos. Pasa mucho que la gente, o los pacientes o los consultantes que almuerzan y cenan con gaseosa, desayunan y hacen una merienda, por ejemplo, con un chorro de edulcorante, digamos, y todo es dopa en ese sentido, digamos. Uno se levanta, un chorro de edulcorante al café, que es súper dulce. Llega al almuerzo, se toma 2 vasos de coca, que es súper dulce. En la merienda tiene que utilizar algún azúcar, ¿sí? Porque necesita dulzura, y lo mismo pasa en la cena. Entonces, uno no se da cuenta y quizás los ultraprocesados entran en nuestra vida y se quedan. Y claro. bueno, hay varias maneras de ir trabajando eso. Nico, yo creo que, perdón, No, está bien. que las cadenas de supermercados también tienen tanta oferta que a uno también se le facilita decir voy al ultraprocesado. Y yo a veces me detengo a mirar la tabla nutricional y decís, acá se divide en producto A, B, C, D, E, de acuerdo a Sí, cantidad de macro y micronutrientes que tiene el alimento. Pero yo leo la bien. tabla nutricional, por ejemplo, de un filé de merluza congelado, ultraprocesado de congelado, ultra congelado. Y a mí me convence nutricionalmente, porque decís, tiene proteínas, tiene, bueno, fósforo, lo que tenga, pero decís, o sea, ¿en qué afecta tanto? Porque al mismo tiempo decís, pero está perfecto el ultraprocesado, si me dura más, lo tengo en el freezer y mira, a nivel de macronutrientes me aporta un montón de cosas. Bueno, bien. A ver, ahí tenemos un ejemplo que es un poco complejo. En sí, por ejemplo, un pescado congelado no es un ultraprocesado, ¿sí? A menos que sea, por ejemplo, no sé si allá hay oferta, entiendo que sí, lo que es rebozado, que es prefrito, por ejemplo, Ah, hay mucho prefrito, no sé si acá se ha bajado desde que están los octágonos, también que está la ley de los octágonos acá en Argentina, se ha bajado mucho el prefrito en el mercado porque de repente empezaba a tener sellos y las mm, personas pensaban que era algo saludable y capaz no le era tanto. Pero, por ejemplo, unas verduras congeladas, ¿sí? Son un buen uso de la industria, ¿sí? Eso es un procesado porque tiene un procesamiento que es el supercongelado. Que el es. supercongelado, o digamos, hace que los nutrientes se mantengan un montón, digamos, eso es más bien positivo, quizás es algo más caro que lo fresco, pero es un buen uso. Ahora, no se puede comparar ese procesado con un ultra procesado que además, digamos, de tener grandes cantidades de azúcares o jarabes, ¿sí? Tiene todos los aditivos, Mm. que eso mejoran el alimento, pero no digamos, mejoran el sabor del alimento, no el consumidor, digamos, lo que le sucede al consumidor. No la calidad nutricional de lo que comes. Claro, Mejora el exactamente. sabor, Eso empeora. El sabor es súper atractivo, claro, es adictivo. pero es adictivo, sí que es adictivo, pero digamos,
está hecho para que el sabor sea adictivo, no para que el consumidor tenga un beneficio, digamos. O sea, a la hora de comprar procesados, la carne, pescado, verdura, nos tenemos que fijar en que la tabla en que la tabla Nutricional. nutricional sea solamente de ese producto. Claro, a ver, uno tendría que buscar los ingredientes más que en la tabla nutricional y ver los ingredientes. Y si una bolsa de vegetales congelados es arveja, zanahoria y morrón, ver los ingredientes, arveja, zanahoria, morrón. Morrón, pimientos. Pimientos, ¿sí? Uno ve el pescado, merluza congelada. Ingredientes, merluza. Y fin. Ahora, si uno encuentra merluza, aceites hidrogenados, aceite de palma, digamos, cosas que no son merluza, ya es, digamos, un ultraprocesado, ¿sí? Ahí sí uno tiene que por ahí identificar en lo que es la tabla nutricional. En principio, bueno, a ver, depende del objetivo de cada uno. Cuánta grasa tiene el producto, cuánta proteína tiene el producto, pero claramente unas papas congeladas van a ser un producto mucho mejor que unas noisette congeladas o unas caritas felices congeladas, ¿sí? Que eso sí va a ser más tendencia a ultraprocesados. ¿Y los productos congelados son igual de sanos que los frescos? O sea, si yo compro una merluza congelada, ¿es igual nutricionalmente que una que voy a comprar en... El día que la pescaron ayer, en El, la pescadería. el super congelamiento mantiene muchísimo la calidad nutricional del producto. Sí cambia por ahí cuando nosotros queremos congelar algo en nuestra casa, porque se va congelando de a partes y por ahí las estructuras de los alimentos se van rompiendo. Pero la industria, bueno, la ventaja del supercongelamiento es, digamos, como un arma que dispara un frío y se congela al momento, y ahí se mantienen las partes nutricionales. Sí, el congelado, el super congelado es una muy buena herramienta para aquellos que por ahí les cuesta o no tienen tanto tiempo de prepararse los vegetales. Pero el super congelado es lo que nosotros entendemos por... Por la ¿no? bolsa Sí, del súper que por la vas bolsa al de Claro. freezer, arvejas congeladas. en el freezer que Exactamente. tenés arveja, espinaca, no sé, Eso es un super congelado. nuggets, Sí, claro. sí. Porque no es lo mismo que yo estaba confundiendo quizás el súper congelado con el ultra procesado, son dos cosas diferentes. Claro. Digamos, una cosa es un procesado y otra cosa es un ultraprocesado. El Claro. procesado tiene un procesamiento. ¿Sí? Si te venden un zapallo que está pelado o que está cortado, está procesado. Ahora, si el zapallo tiene distintos ingredientes que ya modifican la textura, lo hacen más rico, abrís el zapallo y tiene súper olor a, no sé, ¿Y algo el súper zapallo qué es? atractivo. Será... No, el Ah, zapallo de calabaza, calabaza. Ah, calabaza, perdóname. no entendía muy bien qué era. Niqueta, te hago una pregunta. ¿Hay aditivos o, viste que se leen como ins, como la letra E, no sé cuánto, y números, que yo creo que es una estrategia también comercial de las grandes cadenas para que el común de la gente no entienda nada y diga, bueno, no sé qué será. Hay como algunos que dices, que decís vos, son alarmantes, que decís, no, esto es peligroso. Si ves, no sé, ins 148 no. Sería E, Bueno, ¿no? E guión... Y I o ins, sí, ¿no? sí, sí, a ver, hay aditivos que son más peligrosos que otros. La realidad es que uno ya convive con los aditivos, eso es una realidad. Digamos, uno, de nuevo, cualquier cosa que uno quiera disfrutar, que le parezca rico, que quiera darse un gusto, va a tener aditivos. En el último tiempo, a los que hay después yo le paso un link que muestra los aditivos y los, digamos, como que los cataloga por más contraproducentes o a menos. Pero bueno, por ejemplo, no sé, un aditivo puede ser la cúrcuma, que es digamos, le da el color con la cúrcuma, que es un aditivo, pero es cúrcuma y no va a tener tanto impacto.
Y después hay otros aditivos, por ejemplo, el colorante tartrazina, que es el colorante rojo, ¿sí? Por ahí cuando uno va a buscar unas, no sé, unas gomitas, por ejemplo, y son rojas, o algún jugo que es rojo, bueno, probablemente tenga este colorante que ya se conoce como que sí genera mucho más impacto a la salud, pero de nuevo, más que, digamos, si uno está eligiendo un producto que tiene un montón de conservantes para su día a día, bueno, hay que evaluar eso, más que cada conservante que tiene. Porque después, como te digo, en algún momento vas a querer tomar algo rojo que va a tener ese colorante y bueno, hay que usarlo con cautela, hay que usarlo con responsabilidad, pero es más bien decirle, che, bueno, alejate lo más que puedas de los alimentos que tengan un montón de ingredientes que vos no conocés y cada tanto algunos vas a comer porque aparecen, están en todos lados, digamos. Excelente. Yo supongo que la Organización Mundial de la Salud no... Eso lo tendrá en cuenta, ¿no? O sea, tú no vas a encontrar ningún tipo de conservante extra chungo en un producto que vayas a comprar en el supermercado. Chungo como No, extra nocivo. Claro, extra nocivo, ¿no? no, No. no, o sea, ningún producto aislado va a tener una dosis letal de algún colorante, digamos, que nos pueda hacer muchísimo daño. Esa es la realidad. Hay gente que come ultraprocesados todos los días y no es que viven, no sé, muchísimo menos que los demás. El hecho está más bien en, bueno, en educar, ¿no? En qué sucede y quizás en la descendencia de uno, porque, está bien, uno quizás no tuvo las mejores elecciones alimentarias en su vida o ya está grande y ya tuvo, no sé, o quizás empieza a tener hijos y quizás es más bien educar al grande, a la persona grande, para que tenga una descendencia mejor en sus hijos y sus hijos en sus nietos, que por ahí volverse loco por decir, bueno, no, nada, no comas nada de esto, no saca todo esto de acá, bueno, ir enseñando, che, bueno, obviamente, volviendo a la dopamina y a los picos glucémicos en los niños, tienen mucho más impacto que en nosotros, que somos más grandes. Me Es encanta. un cuerpo mucho más pequeño que recibe un mismo estímulo que puede recibir una persona de 100 kilos, por ejemplo, o, digamos, entonces ahí es donde quizás a la hora de atender chicos más jóvenes o por ahí niños y niñas, bueno, a ver, ¿cuánto usa el celular? ¿Qué hace? ¿Hace alguna actividad física? ¿Está todo el día con el celu? Y bueno, si está todo el día con el celu, probablemente quiera comer ultraprocesados porque está muy estimulado. Entonces, como que todo se empieza a relacionar con todo. Y bueno, después el niño le cuesta dormir y después el niño no quiere comer vegetales porque está como muy estimulado con otros alimentos. Y cuando llega un alimento que es saludable, pero no tan estimulante, tenemos problemas para bueno, entienda la importancia, o por ahí entiende la importancia, pero no lo puede consumir porque no está acostumbrado a la textura, o no está Claro. acostumbrado a esos sabores, digamos. Vale, y hablando sobre eso, el tema del desayuno, sobre todo en niños, el niño se levanta con el tiempo justo, desayuna y se va al cole. Si estamos hablando de que no tiene que desayunar de esa tostada con mermelada y ese Nesquik por ese pico, Bien. ¿qué otro alimento, qué otro desayuno ¿sabes? Puede tomar sin que sea mucha preparación, ¿sabes? Sin que su madre, su padre se tenga que levantar y preparar ahí. Ok, bien. En principio, entender que quizás ese tipo de desayuno sirva para otro momento. Sirva para que el chico, antes de ir a fútbol o antes de ir a hacer su actividad física, se coma las tostadas con miel y el Nesquik, por ejemplo, porque son, obviamente, se puede mejorar eso, pero son hidratos de carbono, ¿sí? Y quizás esa misma comida puede servir en otro momento. Entonces, a la hora de hablar con los chicos, uno va negociando también, porque si no es como que le sacás todo y de repente tienen que comer todo algo muy novedoso. En principio, quizás por ahí las tostadas pueden quedar, porque el chico va a necesitar energía en el colegio, entonces las tostadas pueden quedar. Ahora,
¿qué hacemos con todo lo demás? Y de repente el vaso de chocolatada puede ser un vaso de yogurt, que va a tener menos azúcares, va a tener menos hidrato de carbono, va a tener un poco más de proteína, y la chocolatada puede quedar para la tarde si va a hacer alguna actividad física, y lo que esté arriba de las tostadas tendríamos que buscar que sean proteínas y grasas. Por ejemplo, huevos o aguacate, ¿sí? Digamos, y quizás cambiar dos o tres componentes del mismo desayuno y que, digamos, le guste. Quizás, a ver, uno va viendo y va usando distintas herramientas. Quizás al chico le sirva llevarse un sándwich de jamón y queso al colegio, jamón, queso, huevo y palta, y desayunar en el colegio eso. O mismo yo tengo algunos pacientes pequeños que llevan un sándwich de pollo al colegio o llevan un sándwich de milanesa, ¿por qué no? Y de repente pasan de tener un desayuno que es escaso en proteínas y alto en hidratos de carbono y escaso en grasas también, a un desayuno mucho más completo, Y que sí, tiene carbohidratos. capaz lo hace en el recreo cuando tiene más tiempo y cuando sale de casa, que sale a las corridas, apuradísimo, Claro. prioriza llegar a horario al cole y en el primer recreo lo come, Sí, chao. o quizás no tiene hambre. Por ahí Claro. no tiene hambre. Es preguntarle al niño, ¿tenés hambre? A esta hora, cuando te levantás, ¿tenés hambre? Si tiene hambre, bueno, se mejora el desayuno en la casa. Si no tiene hambre, se hace el esfuerzo y se habla con los padres para ver si puede llevar un desayuno al colegio que sea más completo, como puede ser un panqueque, un panquequito de avena, que por ahí es más laborioso, pero podés hacer bastantes de una sola preparación y tener stock. Entonces el niño se lleva el panqueque de avena, que tiene huevo, que tiene fruta, que tiene avena, por ejemplo, y lo come en el colegio cuando le agarra hambre. Vale, pero Y una así, cosa, Nico. Ahí, sí, claro, yo esto lo pienso y digo, mi niño de 7 años, ahí va. se levanta por la mañana y le pregunto si tiene hambre y me va a decir que no. Ok, O sea, porque ya lo conozco y me va a decir no, porque no va a querer, ¿sabes? Esto de desayunar. Si yo le digo de un día a otro, mira hijo, a partir de ahora ya no vas a desayunar leche con galletas y te voy a poner un sándwich de aguacate con huevo, puede que el niño... ¿me rechaza? De a poquito hay que meterlo. Y quizás por eso, quizás no es aguacate con huevo, quizás si le gusta, Queso. digamos, claro, jamón y queso, probablemente a los chicos les guste. Está bien que el fiambre no es el mejor alimento, pero es una herramienta que se puede ir usando para ir cambiando de a poco el desayuno. Y bueno, quizás que pruebe. La idea es que también se abran a probar nuevos alimentos y nuevos sabores y quizás no tantas cosas dulces. Y sí, es como vos decís, si de repente no desayuna más galletitas con, digamos, chocolatada, bueno, quizás es chocolatada y algo que cambia las galletitas. Entonces, ir negociando con los niños es muy importante porque si no, sí, vamos a generar conflicto. Entonces, habría que ver ahí, bueno, tenemos todas estas opciones, ¿no? Sándwich de pollo con tal, sándwich de milanesa con tal, sándwich de jamón y queso, panqueque de banana y avena, panqueque de manzana y avena. ¿Cuál preferís? Vale. Y es abocarse a eso, porque vos me dijiste que preferías este. Todos estos son más sanos que el desayuno que tenemos hoy. Y en los niños, como siempre se dice que están en época de crecimiento, ¿no? Que siempre están creciendo, Sí. ¿se tienen que medir las calorías igual que en los adultos? No, a ver, Claro, obviamente porque si yo uno hago dieta ahora. Yo hago dieta de, ¿sabes? Mantenimiento. Y mi mantenimiento son 2000. Yo a un niño, ¿cómo le puedo hacer para saber que está comiendo bien y que le está ayudando, ¿sabes? Sí, por ahí lo más importante con los niños es no hablar de números, ni calorías, ni objetivos, sino más bien enfocarse en el alimento, en el ser como más alimento centrista en ese sentido. Y quizás no, digamos, a ver, si un niño está comiendo aguacate y pan y tomate y alimentos que en su gran mayoría no son ultraprocesados,
el niño va a estar saludable. Y sí, quizás algún niño tenga sobrepeso por ahí, pero seguramente, o sea, el sobrepeso en los niños ha crecido muchísimo, más que nada por el consumo de ultraprocesados, no porque coman un montón de sándwiches de pollo, por ejemplo. Ya. Entonces, es importante que en los niños se hable más del alimento y bueno, che, a ver, ¿qué vegetales te gustan? ¿Cuáles no te gustan? Lo que no te gusta no lo vamos a comer. Lo que no sabes si te gusta o no, vamos a probarlo, porque si no, nos perdemos un montón de alimentos y estar ahí más enfocado en la comida que en las calorías o las proteínas o los carbohidratos. Entonces, de a poco ir mejorando las comidas de los chicos es ganancia por donde se lo vea, digamos. Sí, pero o sea, yo me refiero a mí. Yo como su padre, yo ¿sabes cómo puedo saber si lo estoy alimentando bien? ¿Ok? Bueno, en principio, que tenga pocos ultraprocesados en su día a día y que, digamos, en sus comidas que haya equilibrio, que haya hidratos de carbono, porque necesita energía y necesita digamos, los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, son tanto los macros como los micros, que son vitaminas, minerales, entre otros, son fundamentales para el crecimiento. Entonces, ¿cómo saber si está alimentándose bien el niño? Bueno, que tenga grasas de buena calidad, que tenga palta o aguacate, que tenga frutos secos, que tenga aceite de oliva. Las grasas van a tener mucha implicancia en su desarrollo cerebral, ¿sí? En su desarrollo neuronal, ¿sí? En su crecimiento de ese lado. Entonces, es muy importante que tengan grasas. Si son de origen vegetal, van a ser más antiinflamatorias, pero uno puede ir yendo y viniendo, un día palta, un día un poco de manteca, por ejemplo, que también es un alimento noble en sí, pero que estén las grasas, que estén los carbohidratos para que tenga energía y que estén la proteína para su crecimiento, digamos, muscular y todas las demás funciones de las proteínas como transportadores de lo que sea, de nutrientes, de grasas, de un montón de funciones que tiene la proteína. Entonces, cerciorarse que en el desayuno tengan carbohidratos como tostadas, avena, quizás alguna fruta por la fibra, las vitaminas, los minerales, que haya proteínas, por ejemplo, en un huevo, y que haya grasas, por ejemplo, de nuevo, en el huevo, o el aguacate o los frutos secos. Y lo mismo eso, transformarlo en el almuerzo, que haya hidratos de carbono, pueden ser algunas legumbres o algún arroz integral, siempre dependiendo de qué hay después del almuerzo, ¿sí? Que haya proteínas de origen animal o de origen vegetal, ¿sí? Y así, digamos, la mejor guía es entender qué nutrientes hay en el plato del niño, qué le estoy dando al niño y bueno, eso variarlo, digamos. Entonces, no hace falta como tener las cosas muy medidas, sino más bien, bueno, che, acá tengo un poco de grasa, tengo proteína, tengo hidrato de carbono. Acá también. Bueno, acá que el niño después de esta comida va a entrenar, voy a tener más hidratos de carbono que proteína, ¿sí? Y que grasa porque quiero que tenga más energía disponible, ¿sí? Y así ir variando entre esas cosas. Vale. ¿Y Eh, tú eres fanático de las 5 al día? O sea, el desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. no, claramente no soy muy fanático de las 5 al día, no porque piense que esté mal, sino por esto de, a ver, bueno, a ver, que tenemos hambre en esta tercer comida a media mañana. ¿Tenés hambre o estás comiendo porque estás acostumbrado a comer ahí? ¿Estás comiendo porque te estresaste en el trabajo o porque tenés hambre? Si tenés hambre y ya lo identificamos, eso es una cosa. Ahora, si no tenés hambre, es otro cantar. A mí algo que me funciona mucho con los consultantes es hacerles comidas más voluminosas, porque quizás entran las mismas calorías, las mismas 2000, 2500, 3000, pero en tres comidas. Digamos, dar una comida que tenga saciedad, otra comida que sienta saciedad y cuando tiene hambre, otra comida, o cuatro, ¿sí? Pero Y obviamente, la ventana esa metabólica creo que está buena para la absorción de los nutrientes y no estar con el sistema todo el tiempo. Cuando estás digiriendo, terminaste un poquito de digerir y te metí otra vez a las 2 horas, a las 3 horas. Capaz que el cada reposo 5 horas. digestivo. El reposo digestivo. Claro. Digamos,
el hecho de que además de hidratos de carbono, entren grasas, entren proteínas, entren fibra, hace que la persona no tenga hambre, no tenga tanta hambre. Entonces su saciedad dure realmente mucho más. Entonces, bueno, a ver, ¿te quedas con hambre en el almuerzo? Bueno, ponele más fibra, más vegetales. ¿Cuántos vegetales? Todo lo que vos quieras, digamos. Poné todos los vegetales que vos quieras, una buena porción de carne, quizás algún huevo, bueno, depende de los macros, cómo se maneje cada uno, pero sí esto de trabajar el volumen y no, a mí me gusta más ese concepto que el de estar picoteando poquito todo el tiempo, porque además de no tener reposo digestivo, uno se acostumbra a comer todo el tiempo. Entonces, en esta de comer todo el tiempo, sí, a veces te comes una fruta y a veces te comes un alfajor, Y yo y a creo, veces te comes una barra. ahí hay un olvido nutricional que decís, no, yo no comí nada. Como cuando vas picoteando un poco, un poco, un poco, como que perdés cuando comés decís, no, comí esto. Si no, abrí la heladera, agarré un poquito de queso que había y después, pero no comí nada, comí un poquito. Bueno, pero eso, ahí hizo todo el sistema ponerlo a laburar por nada. Y eso, ¿sabes? Eso lo dice sobre todo la gente que está muy delgada y dice, no, es que yo, ¿sabes? Como mucho. Es que me Ah, paso todo el día comiendo. Y yo, "Ah, que los cojones". Picotean, Claro. picotean. bueno, claro, digamos, a ver, hay gente que es delgada y dice que come un montón y hay gente que Sí, que está tiene obesa y físico dice, no, es que yo no como. y no come nada. Entonces, bueno, cuando yo me enfoco en esto de poner más volumen en las comidas, eh, es comer más, porque la gente se asusta. Bueno, che, vamos a meter más volumen. No, ¿cómo? Mucho volumen, mucha Voy a comida, voy engordar. a engordar, voy a tener estos problemas. Digo, no, no, vas a ver. Vamos a comer más acá para comer menos durante todo el día. Y vas a ver que funciona de esa manera, porque, digamos, vas a tener la energía equilibrada, porque vas a tener fibra, proteína, grasa, y eso va a hacer que los hidratos de carbono no te impacten tanto. Entonces, aprovechemos esa energía a lo largo del día y, digamos, de repente, bueno, che, comí y en este momento en el que como siempre no tengo hambre. Porque, Claro. bueno, obviamente uno lo va trabajando eso en las consultas, pero es muy interesante cómo las personas empiezan a comer más en menos comidas quizás para comer menos en el medio y usar ese tiempo para sus cosas, su Claro. productividad, digamos. Niqueta, y en relación a las especias como potenciadores de sabor, por ejemplo, viste la gente que sala mucho la comida, le mete sal y sal y sal. Yo descubrí que metiendo especias y jugás en las verduras con un poquito de cúrcuma, un poquito de nuez moscada, realza y potencia tremendamente el sabor y capaz no necesitas sal. ¿Cómo la ves? Bien. Y hay especias que digas, che, estas están buenas porque tienen tal propiedad. Pero yo necesito sal, ¿no? Mi cuerpo necesita sal. Salsa. Tu cuerpo El pide cuerpo salsa. necesita sal, sí, el cuerpo necesita sal. De nuevo, el veneno está en la dosis. Los deportistas, por ejemplo, necesitan sal. Uno cuando suda agua, ¿sí? Pierde azúcar y pierde sal. Y a la hora de rehidratarse, muchas veces es más importante la sal que el agua en sí. Porque si yo termino de entrenar y tomo agua, y no tengo las sales que perdí, no voy a retener el agua y la voy a terminar orinando y la voy a terminar perdiendo y no la voy a retener porque no tengo sales que la retengan. Entonces, la sal tiene funciones que son importantes. Ahora, el exceso de sal sí es otra cuestión y el exceso de sal en personas sedentarias es otra cuestión completamente distinta. Entonces, ahí entra para mí lo que dice Tato. En principio, las especias, ¿sí? Muchas especias son plantas. Orégano, romero, tomillo. Entonces, primero entender, yo si agrego esto, agrego más plantas a mi alimentación, agrego más fibra a mi alimentación, por más que sea pequeño, y agrego más nutrientes a su alimentación. Las plantas que tienen aroma cuentan con muchos nutrientes y compuestos bioactivos que digamos, a nosotros nos los dicen con el aroma, digamos, algo que huele tanto y tiene tanto poder para nuestro sistema olfativo, quiere decir que está cargado de sustancia. Lo mismo con las cosas que tiñen, digamos, la cúrcuma, que es otra especia, si vos
te descuidaste, tenís toda la ropa, todas las manos, bueno, eso tiene que como generar cierta intriga en las personas. Decir, che, esto que me pinta todo tiene un montón de pigmentos que si yo los como en sí, me van a estar dando beneficios. Entonces, desde ese sentido, usar sal o no usar sal, las especias son muy importantes. Primero para estas cosas de, che, tienen nutrientes, los puedo aprovechar. Y segundo, para que no haya tanta monotonía alimentaria, digamos. Si vos vas cambiando las especias y los ingredientes y demás, tu alimentación, además de ser más completa, porque tiene más plantas en la misma por usar especias, va a no ser tan monótona, que muchas veces es un problema la monotonía alimentaria, digamos, en las especias uno encuentra ese poder Un de plus sabor. hermoso. Claro, Y entonces, Nico, la especia ponele en cocción. Yo pongo la verdurita, le pongo romero, tomillo, cúrcuma, la mando al horno. ¿Pierde propiedades la especia por el calor del horno o es lo mismo? eh, algunos nutrientes son termolábiles, ¿sí? No sé específicamente cuáles nutrientes tienen tal, pero, Mm. por ejemplo, las enzimas sí son termolábiles, entonces cuando se las somete a mucha temperatura, este, sí, se pierden, pero no por eso deja de darte beneficios. Probablemente haya sustancias que no sean termolábiles, que aguanten el calor y las podamos absorber. Pero sí, hay mucho del juego de cómo se absorben mejores las cosas. Por eso también es importante que sea completa, porque, por ejemplo, hay vitaminas liposolubles, ¿sí? Lipo viene de grasa, que justamente se absorben mejor acompañadas de grasas. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere aprovechar la vitamina A de la zanahoria, que es muy beneficiosa para nuestra visión, para nuestra salud de la piel, ¿sí? Si lo acompaño de aceitunas o de almendras en la ensalada o de un oliva, un factor graso, la vitamina A la voy a aprovechar mucho más. Entonces, ahí también uno ve cómo, o por ejemplo, ya se sabe que si usamos cúrcuma y añadimos también pimienta, Uf. la pimienta activa el compuesto bioactivo de la cúrcuma, que es la curcumina, y se aprovecha mucho más. Entonces, por ahí, en vez de encajonarse en ciertas cuestiones, es importante entender que probablemente, a ver, las vitaminas hidrosolubles necesiten líquido y las vitaminas liposolubles necesitan grasa, y así hay un montón de ejemplos que, digamos, se resumen en que se necesita de todo para digamos, que nuestra alimentación sea mejor y mejorarla, digamos. Una cosa que me ha ocurrido a mí durante muchísimo tiempo es la dieta de arroz con pollo. Un La pollo. culturista. La culturista de arroz con pollo todo el puto día. Me levanto, Y arroz con huevo, pollo, huevo. arroz con pollo y huevo. Y ahí, y claro, yo le echaba muchísimas especias para diferenciar un poquito y para no que un día le eche una cosa, otro día le echo otra cosa. Pero mi pregunta en base de esto es, ¿yo puedo mantener esta dieta de arroz con pollo y huevo que sea el 80% de mi alimentación del día? Y te lo digo porque ha sido así durante muchos años. Y lo sigue siendo, pero ¿me puedo suplementar? Porque, por ejemplo, yo vegetales sí que es verdad que no suelo comer muchos. Okay. Pero ¿lo puedo suplementar con algún tipo de complementos alimenticios, vitaminas o algo para decir, mira, si no tomo vegetales y lo que me falta son los minerales o lo que sea de tal, pues una pastillita y ya me estoy, ¿no? Voy adentro. Claro. Claro. Bueno, bueno, a ver, los suplementos en sí se crearon para justamente cuando hay falencias, que haya algo que te pueda ayudar, ¿sí? Entonces, si sos una persona que no come vegetales, ni frutas, ni semillas integrales, ni granos, en un principio el multivitamínico te va a ayudar porque probablemente tenga falencias de muchas vitaminas, pero sí es verdad que el nutricionista o el nutriólogo se tiene que ocupar de que vos puedas mejorar la cantidad de vegetales que comas, porque
Sí es verdad que por ahí un multivitamínico te va a dar las vitaminas y los minerales de un vegetal, pero no te va a dar la fibra que tiene el vegetal, por ejemplo. Entonces, de repente, la persona que come arroz con pollo todos los días no hace caca. Y digamos, completamente, digamos, taponeado y empezamos a tener, digamos, otras cuestiones que no tienen que ver con vitaminas y minerales, que lo que te da el multivitamínico, que sí te lo da la fibra del vegetal o la fruta o la semilla. Entonces, en principio sí, pero trabajando en el medio para mejorar la alimentación y que sea un momento y no la constante, sí, como arroz con pollo y multivitamínico, porque no como vegetales, no. Bueno, a ver, ¿qué vegetales te gustan? Acá, de nuevo, muchas veces a los adultos hay que tratarlos como a los niños, en el sentido, a ver, ¿cuáles te gustan? ¿Cuáles podemos incluir? Bueno, estos 5, listo. Estos 5 tratemos de incluirlos todos los días. Tenerlos en la heladera todos los días. Y bueno, ahí empezamos con el multivitamínico. Y empezamos, bueno, che, a ver, ¿cuáles no probaste? Bueno, el brócoli no lo probaste, nunca lo probaste, no lo probaste hace 10 años. Bueno, vamos a probar el brócoli de esta forma, a ver si te gusta. Y sí, digamos, la suplementación, de nuevo, te ayuda un montón. Por ejemplo, la proteína para aquella persona que necesita mantener sus niveles de masa muscular y por ahí tiene una vida muy agitada de tiempos y horarios y no puede llegar a los gramos de proteína, va a ayudar, ¿sí? Pero son cosas que son momentáneas, probablemente, y no sean, digamos, productos que utilicemos a lo largo de toda la vida. Ojalá. Ahora, si la persona necesita proteínas por un largo tiempo, sí está bueno que exista el producto y que se pueda utilizar, pero sí, en el medio hay que ir trabajando un montón de factores que ayudan a la alimentación. Pero, ¿y qué importancia tiene la fibra? Bueno, la fibra, en principio la fibra es el alimento de las bacterias que estábamos hablando antes. La microbiota intestinal come fibra, ¿sí? Come determinada fibra que está en, digamos, en muchos alimentos, más que nada en estos que por lo general son ricos en vitaminas y minerales, vegetales, frutas, semillas integrales, granos integrales. Entonces, la fibra en sí tiene un montón de beneficios. Bueno, en principio ya habíamos hablado de uno, que es, por ejemplo, bajar el impacto de los hidratos de carbono en el azúcar en sangre, ese es un beneficio, ¿sí? Y entre otros, como por ejemplo formar la materia fecal, ¿sí? La fibra, digamos, nosotros la eliminamos, no es que la absorbemos, es, digamos, es fibra no digerible. Entonces, sí es un producto que es muy difícil de romper, entonces ahí entra de nuevo la saciedad, porque hay algo que no podemos romper, no podemos romper, no podemos romper, entonces sigue estando adentro nuestro hasta que lo evacuamos, obviamente, y en ese, digamos, en todo ese tiempo que tenemos fibra dentro nuestro, digamos, si en nuestro estómago hay contenido, o en nuestro sistema digestivo hay contenido, nuestro cerebro sensa naturalmente que estamos saciados, que ya comimos. Entonces, además de eso, la fibra, de nuevo, es el alimento de las bacterias y en esa fermentación que se genera a nivel bacteriano, por ejemplo, se genera la producción de serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar. Digamos, yo como sano, hago actividad física, la serotonina se eleva y yo siento bienestar. Entonces, muchas personas que no consumen fibra tienen problemas a nivel, bueno, digestivos y después terminan teniendo problemas como, no sé, está muy asociado a la depresión. ¿Por qué? Porque no tengo serotonina. Digamos, en el sistema digestivo, a nivel microbiota, es donde más serotonina se secreta. No en otra parte, digamos, donde más serotonina se secreta es a nivel digestivo. Para que eso suceda hay que comer fibra. Y eso, bueno, es una Niqueta, discusión. ¿y la fibra de dónde se obtiene? Porque yo veo que ponerle la verdura se pela mucho. Una zanahoria la pelás, la papa se pela, el boniato lo pelás. Yo no pelo nada, o sea, corto todo así como viene, porque entiendo que gran contenido de fibra se encuentra en la cáscara. ¿Eso es así o no? Bien, eso es así. ¿Sí? La fibra en sí está en todo el producto, obviamente, o sea, digamos, distribuido en toda la fruta o en todo el vegetal, ¿sí? Pero
sí, en las partes más duras es la parte más fibrosa. Si retomamos que dijimos que era algo muy duro de romper, en las partes más duras de ese vegetal o de esa fruta es donde más fibra voy a encontrar. En una manzana será en la cáscara, ¿sí? En casi todo en la cáscara, pero por ejemplo en el medio de la zanahoria, que si una vez cortado una zanahoria a la mitad tiene como un anillo, ahí hay un gran contenido de fibra también. Lo mejor siempre es por ahí sanitizar bien los vegetales y comerlos enteros, por ejemplo, y las frutas lo mismo, sanitizarlo bien, digamos, ponerlo, digamos, una forma de sanitizar es llevar los vegetales y las frutas a la bacha de la cocina, llenarla, ponerla con agua, poner unas gotas de lavandina que sea apto para el lavado de los vegetales y de los alimentos, eso lo dice en el mismo pote de lavandina, Ujú. La lavandina, usarlo. Lejía, lejía, ¿no? Ah, lejía. Lejía se llama allá, sí. perfecto. Hay lejía que es apta a alimento, casi toda es apta para alimentos. Se ponen ciertas gotas por litro de agua que hay en la bacha y se deja reposar media hora. Y ahí ya nos aseguramos de haber sacado bastante de las toxinas y obviamente aquellos factores patógenos que pueden venir con los vegetales y la fruta de origen. De agrotóxicos también, creo, ¿no? Bueno, algo de agrotóxico se saca, ¿sí? Pero también, digamos, si hubo algún proceso no sé, de manipulación que no estuvo bueno, Mm. uno se cerciora ahí de que se limpia el Sí, producto. o materia fecal de algún animal, lo que sea, qué sé yo. Por ejemplo, Pero eso es exactamente, o alimento, joder. insectos, No, claro, es alimento, ¿no? ¿Y Bueno, hay una cantidad de fibra que se tiene que tomar durante el día? hay recomendación de fibra, depende, muchas veces va entre 30 a 40 gramos de fibra al día, eso es un valor que a mí me gusta llegar, este, pero digamos, mucha gente no llega ni a la mitad y por eso, digamos, más allá de llegar a un valor que, bueno, a ver, no sé, 25 gramos en mujeres puede andar bien, 40 gramos en 35, 40 gramos en hombres está bien, ¿sí? Son los valores a llegar. Si uno se pusiera a hacer la cuenta de cuánta fibra ingiere, probablemente, bueno, no lleguemos, ¿sí? O no llegue la gran mayoría. Entonces, acá de nuevo, es arrancar por lo más básico. ¿Verdad? No come verdura, no come fruta, no come semilla. Bueno, de a poco vamos haciendo que ingresen esos productos a la alimentación y si llegamos a la recomendación, buenísimo, ¿sí? Pero primero, digamos, ir de a poco, porque en sí sucede lo que hormonalmente, digamos, pasa naturalmente, digamos, la persona empieza a comer fibra y se empieza a sentir mejor porque empieza a secretar serotonina. Entonces, como come fibra y se siente mejor, se da cuenta que tiene que comer fibra, o se da cuenta que tiene que tomar agua, o porque, digamos, dejó de comer ultraprocesados y empieza a comer fruta, que es agua, con fibra, por ejemplo, con algo de hidrato de carbono, siente bienestar. Entonces, muchas veces eso es lo que potencia las mejoras en uno, ¿sí? El hecho de que se empieza a sentir bien y, digamos, eso digamos, afecta directamente a la mentalidad de uno. ¿Y hay algunos alimentos ricos en fibra que estén encima de otros? El superalimento en fibra. Bueno, a ver, lo, en sí hay alimentos que tienen más fibra que otros, ¿sí? Por ejemplo, la alcachofa o el alcaucil es un alimento que tiene un montón de fibra, pero en sí, digamos, las legumbres son riquísimas en fibra, digamos, por ejemplo, siempre dentro de los carbohidratos o los vegetales, que son más bien plantas, vamos a encontrar productos que tengan más fibra y menos fibra dentro de lo que son los carbohidratos. Obviamente las legumbres van a ser el producto que más fibra tengan. Si uno se pone a comer legumbres se va a dar cuenta que son más duras, que tienen piel, incluso que a veces el que no está acostumbrado a comer legumbres tiene flatulencias por la fermentación que genera a nivel digestivo la fibra. Entonces, entender que lo que es más duro, lo que es más integral, por ejemplo, un arroz integral va a tener más fibra que el arroz blanco, pero digamos, no, por ahí no me detendría tanto en
qué alimento tiene más fibra, ¿sí? No sé, la manzana va a tener más fibra que la banana, ¿sí? Entonces, o que el melón, o que la sandía. Entonces, quizás si uno se pusiera quisquilloso con la fruta, usaríamos melón y sandía para un preentreno, o banana también, y usaríamos manzana para tener más saciedad porque tiene más fibra, pero es como muy detallista y es para quizás una persona que su alimentación realmente ya está en otro nivel. Entonces, bueno, Claro. sí, a ver, usemos lo que tiene menos fibra acá, lo que tiene más fibra por acá, pero en principio, bueno, elevar el consumo de fibra a nivel general me parece que es fundamental, más que nada acá en Sudamérica, en Argentina, donde realmente el consumo es muy pobre. Y has hablado sobre las flatulencias, sobre los pedos. Sí, Porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, con los garbanzos, con las lentejas, con ese tipo de alimentos, se te hincha, a mí al menos se me hincha el estómago y me dan muchos gases. bien, ¿Eso algún bien. consejo para eso? Ok, el primer consejo para las legumbres, en principio es, bueno, uno va a encontrar legumbres en lata y legumbres en bolsa secas. Las legumbres en lata se producen, digamos, a nivel masivo, obviamente, y se cocinan, digamos, al dentes. Digamos, ¿qué quiere decir al dente? Que no está tan cocido, ¿sí? Algo que no está tan rota la estructura de la arveja o de la lenteja. Entonces, algo que es al dente o que no se rompió tanto su estructura a la hora de cocinarlo, va a ser más difícil todavía para el cuerpo digerirlo. Entonces, en principio, por ahí si, primero, si las legumbres le dan flatulencias, incluirlas de a poco, ¿sí? No porque, che, las legumbres son un tremendo alimento, empiezo a comer una lata de legumbres por comida, porque, bueno, sí, obviamente vamos a tener consecuencias. Primero, incluirlas de a poco. Y segundo, generar, digamos, una conciencia de, por ahí es preferible agarrar la legumbre seca, remojarla unas buenas horas, en ese remojo las estructuras se van a ablandar y también se pueden cocinar, por ejemplo, agregándole hojas de laurel, ¿sí? Que genera un efecto de ablandamiento, o alguna cucharadita de bicarbonato en el agua, que también genera ablandamiento de las fibras y hace que tengan menos impacto en el sentido de flatulencias o de, digamos, ir al baño corriendo también. Otra alternativa es retirarle las pieles a las legumbres. Hay una legumbre que es clave en ese sentido, que son las lentejas turcas. No sé si las conoces, son las lentejas anaranjadas. No ¿No? sé si hay por allá. ¿No las conocen? Bueno, No, son unas lentejas que son naranjas, que no tienen cáscara, que mira. son muy fáciles de digerir, entonces uno las hidrata, las cocina y, y realmente generan mucho menos impacto que una lenteja convencional. Simplemente es otro tipo de lenteja, son más caras en el mercado, por lo menos acá en Argentina, pero sí son muy, digamos, buenas a nivel inflamación y a nivel respuesta digestiva. Este, Nico, ¿varía algo más la activación con el agua, hidratar la legumbre? ¿Es solamente para ablandar o es por un tema de absorción de nutrientes de la legumbre? Bien, buena pregunta, Tato. Uno cuando remoja una semilla, porque en sí los garbanzos, las arvejas, los granos en sí ¿Arvejas? son semillas, Arvejas, guisantes, son, Guisantes. Vale. ¿sí? Unas pelotitas verdes, Ok. eh, Guisantes. son todas semillas, ¿sí? Es una semilla que dio una planta. Entonces, en principio entender que cuando uno remoja una semilla, para la semilla, hablando en términos naturaleza, está lloviendo, ¿sí? Entonces, si uno remoja una legumbre digamos, si uno tira una legumbre al suelo y llueve, la planta va a querer como, la semilla va a querer ser planta. Entonces, en ese proceso de la semilla queriendo ser planta, la semilla elimina ciertos componentes que se llaman antinutrientes, ¿sí? Que están creados por la planta para que no se lo coman los bichos que están en la tierra. Entonces, dice, bueno, la planta al ser sabia deja la semilla, tiene antinutrientes, que son sustancias amargas muchas veces, entonces
no le atrae tanto al pájaro, no le atrae tanto al bicho que anda caminando por ahí, y cuando llueve, bueno, se libera esas sustancias porque quiere empezar a liberar, digamos, enzimas, empieza a liberar, digamos, ciertos productos que expanden digamos, su abanico nutricional, por así decirlo, y es un alimento mucho más, digamos, absorbible. Sí, nosotros en el agua del remojo, por ejemplo, cuando remojamos las lentejas toda la noche, en el agua del remojo, que hay que descartarla, o yo digo que usen para regar, porque esos nutrientes, digamos, en vez de tirar el agua por la bacha que caiga en una planta, son nutrientes para ellas. La semilla libera, digamos, se libera de estas sustancias y absorbemos mucho más el hierro, el zinc, el calcio, digamos, nutrientes que si estuviesen los antinutrientes, como que lo abrazan al hierro y no dejan que vos lo absorbas y lo terminás eliminando. Entonces, el remojo es muy importante de repente para la población vegetariana vegana, que requiere de el hierro de la legumbre porque no viene de la carne. Entonces, de repente, remojar te empieza a tener mucha más Y importancia. descartar el agua de ese remojo, no utilizarla para hervir ese agua. No, el agua del remojo o para regar o descartar, Claro, digamos. No cocinar con el agua de remojo porque si no estamos cocinando con todos los antinutrientes. antinutrientes Y, nadando. Entonces, verlo por ese lado. y se lava, o sea, una vez que la hidraté, la dejé 12 horas toda la noche, descarto ese agua, regué las plantas y vuelvo a limpiar otra vez para sacar todo eso, o no hace falta ya. Y si uno quiere, lo puede enjuagar un poco más, como para darle otra Y lavada. ya está. Pero bueno, o sea, digamos, no es que se eliminan todos los antinutrientes, no es que eliminás todos los antinutrientes pero sí gran parte. Sí, gran Vale, parte. y eso lo tenemos que hacer con las semillas, pero ¿el arroz está incluido ahí? El arroz se puede lavar, ¿sí? Y sí se puede hidratar. Digamos, sí, tanto el arroz, por ejemplo, como la avena, que en sí, una cosa es la avena arrollada, que es el producto que se consume como, no sé, los flakes de Mm. avena, como la avena instantánea, por ejemplo, y otra cosa es el grano de avena, que hay que hidratarlo. Las dos cosas se pueden hidratar y el arroz también se puede hidratar y yo creo que no, yo creo no, es así, se digiere mucho mejor cualquier semilla Que la que da. uno hidrate, o como un fruto seco. Un Mm. fruto seco se puede hidratar, se puede sacar esta agua que también tiene antinutrientes, ¿sí? Y se puede deshidratar en el horno, por ejemplo, y guardar en frascos almendras activadas, se Qué le llama. rica que son. Aparte, el tema es que yo tenía un poquito de cagazo con que pierda propiedades si las tostás en el horno, pero como realza el sabor es increíble. Son mucho más fáciles para digerir y, bueno, obviamente a nivel horno, de nuevo, las enzimas de estas enzimas que la planta quiere, digamos, que se potencian cuando uno la hidrata, para que no se pierdan, digamos, o para intentar no perderlas, es horno muy bajito, quizás la puerta abierta y que estén un rato, digamos, deshidratándose más que tostándose. Claro. Entonces, cualquier semilla que uno hidrate, sea arroz, lentejas o nueces, va a potenciar su abanico nutricional por el simple hecho de remojarlas, porque piensan que llovió y piensan que se van a hacer plantas. Explícanos un poquito qué son los antinutrientes. Bueno, los antinutrientes son sustancias que generan las plantas naturalmente para, en principio, que no coman su semilla, que es su descendencia. Ahora, si nosotros queremos comer la semilla, debemos, digamos, tratar de limpiar la mayor cantidad de estos antinutrientes simplemente porque nosotros queremos los nutrientes del alimento. Un poco, digamos, la nutrición es esa, nosotros buscamos los nutrientes del alimento. Entonces, si, por ejemplo, una legumbre que es alta en hierro, alta en calcio, por ejemplo, alta en zinc, está rodeada de estos antinutrientes, digamos, básicamente lo que hacen esos antinutrientes dentro de nuestro cuerpo es que en la digestión, como que hacen como una burbuja alrededor del hierro y alrededor del zinc y alrededor del calcio que no permite que
pasen nuestras barreras de, digamos, de absorción. Entonces, ese hierro que uno busca tener en la legumbre, de repente no lo puede absorber porque la lenteja no fue, digamos, hidratada, por ejemplo, y no fue limpiada de estos antinutrientes. Un antinutriente muy conocido es la saponina. La saponina, por ejemplo, está en la quinoa, que la quinoa se vende, seguramente en Europa ya se venda desaponificada. Uno puede encontrar seguro quinoa tradicional y quinoa desaponificada. La quinoa desaponificada tiene un proceso industrial en el que se le sacó el antinutriente. Entonces, uno esa quinoa simplemente la puede hacer como un arroz, ¿sí? Donde lo tiramos adentro del agua tradicionalmente y se hace. Ahora, una quinoa que no está desaponificada contiene en ella las saponinas. Y si alguna vez hicieron quinoa o si alguna vez escucharon hablar de cómo se hace la quinoa, seguramente les contaron que hay que lavarla varias veces. Hay que poner la quinoa en un bowl, lavarla, eso es en la lavada, el agua de esa lavada se empieza a poner turbia y hasta tiene burbujitas, ¿sí? Entonces uno saca esa agua, la lava de nuevo y la hace 6, 7, 8 veces hasta que el agua no se pone turbia y uno se cerciora ahí que limpió las saponinas, que además de ser antinutrientes, son recontra amargas, ¿sí? En el mate argentino, en el famoso mate argentino, cuando uno lo ceba y tiene las burbujitas, que seguramente Tato cuando se arma los mates las ve, esas son saponinas. Entonces, de repente, si uno se toma un mate o una infusión que tiene antinutrientes, después de comer, sea vegetariana o no sea vegetariano el plato, va a empezar digamos, ciertos nutrientes no poder absorberlos. Si yo me tomo un mate después de comer lentejas, no voy a poder aprovechar el hierro de las lentejas porque añadí un antinutriente a la comida. Los antinutrientes están en varios lugares, ¿sí? Por ejemplo, en el vino hay antinutrientes, en el té hay antinutrientes, por eso no se aconseja en alimentación vegetariana y vegana, obviamente, fundamentalmente, no tomar infusiones como té, café o mate después del almuerzo y esperar 1 o 2 horas hasta tomar una infusión de este estilo para que los antinutrientes que hay en el café no, digamos, se pongan a atrapar a los nutrientes de la comida. Entonces, en sí, los antinutrientes son, como lo dice la palabra, antinutrientes. Agarro al hierro y no dejo que lo absorbas. Por eso hay que tratar de sacarlos y el remojo o la lavada de los granos es una muy buena herramienta para la misma. ¿Y cuándo está culturizado el hecho de la infusión después de la comida? Todo el mundo se toma el cafecito, se toma un té, entonces estamos limitando la absorción nutricional. Obviamente, eso más que nada aplica para los nutrientes que vienen en las plantas, porque las plantas, digamos, por ejemplo, a nivel hierro, vamos a tener el hierro que viene de las plantas y el hierro que viene de la carne, por ejemplo. El hierro de la carne, así como ingresa a nuestro cuerpo, se absorbe muy fácilmente. El hierro de las plantas, como que necesita estar un poco más cuidado, en el sentido de que no haya antinutrientes, que no haya una infusión después de la comida y quizás que haya vitamina C en el plato, que es un potenciador de la absorción del hierro vegetal. Entonces, digamos, siempre que hablemos de hierro vegetal, sí, tener cuidado con los antinutrientes, tener cuidado con las infusiones post comida y obviamente siempre que se hable de hierro animal, la cuenta es como mucho más fácil, ¿sí? Pero Por ejemplo, sí que es verdad que lavo mucho el arroz y el agua sale muy turbia. ¿Hay bien, alguna ventaja en ello? bien, cuando uno lava, por ejemplo, cuando uno lava la quinoa, saca antinutrientes. Probablemente cuando laves el arroz esté sacando antinutrientes y además cuando uno lava el arroz también se elimina parte del almidón, digamos, como que se saca parte del almidón, si bien no se saca todo porque el arroz es casi un 70% hidrato de carbono y 70% de almidón, el hecho de que vos laves los granos
en principio vamos a sacar impurezas, vamos a sacar antinutrientes, y quizás el hecho de si lo remojás de repente, puedas, digamos, abrir mucho más la absorción del alimento. Vas a aprovechar mucho más la capacidad nutricional del mismo. Pero, digamos, la mayoría de la gente no lava el arroz y no ha pasado nada hasta el momento, pero sí hay gente que lo lava y lo puede digerir mucho mejor. ¿El almidón es bueno o es malo? El almidón es un hidrato de carbono. Un hidrato de carbono es un macronutriente y un macronutriente es importante. Ahora, de nuevo, si comemos mucho almidón, y como que no hay como bueno o malo. Obviamente, de nuevo, exceso, dosis. Digamos, ¿cuánto almidón? ¿Cuánto almidón comes? ¿Cuánta ultraprocesado comes? ¿Cuánta azúcar usás? ¿Cuánto edulcorante usás? ¿Cuánta gaseosa tomás? Entonces, por ser bueno o malo, digamos, no lo categorizaría en ninguno de los dos lugares, simplemente, digamos, es un macronutriente. Digamos, utilizado bien es bueno, es buenísimo, es fundamental, ¿sí? Utilizado mal, como cualquier cosa, puede generarnos cierto, digamos, perjuicio, pero almidón en sí, unas pastas tienen almidón, una papa tiene almidón, una batata tiene almidón, maíz tiene almidón, digamos, el hidrato de carbono que consumimos nosotros en sí, en su mayoría, es almidón. Entonces, si lo usamos bien, es bueno, digamos. Vale, y de hidratos de carbono, porque hay algunos, supongo, mejores que otros. Está, Ok. porque yo cuando hago dieta, a mí lo que me aconsejan siempre es el arroz, la patata y la batata. O sea, son los únicos tres que más o menos aconsejan un poquito porque son los más complejos, ¿no? Bien, ok, perfecto. Eso de la complejidad. La complejidad en los hidratos de carbono va a determinar qué tan rápido voy a absorber ese hidrato de carbono. ¿Sí? Entonces, un hidrato de carbono más complejo va a tardar más en digerirse. Entonces, de repente, una legumbre que tiene fibra, que tiene proteínas también, que tiene hierro y demás, va a ser más complejo que un arroz blanco, por ejemplo, que no tiene su cáscara, que es, digamos, no tiene tanta fibra, ¿sí? Entonces, un arroz blanco por ahí tenga una mejor función en un preentreno, en una comida preentreno, en un almuerzo de preentrenamiento, y una legumbre, al ser más compleja, va a tener una mejor función quizás en una noche o en un almuerzo que no entreno hasta dentro de 8 horas y quiero tener saciedad y no necesito tanta energía disponible, pero sí, digamos, en la medida que más cerca estoy del entrenamiento, más simple tiene que ser el hidrato de carbono. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, un azúcar es un hidrato de carbono, pero es recontra simple, ¿sí? Ahora, una legumbre es un hidrato de carbono, también mucho más complejo. Una legumbre va a darte más saciedad y va a hacer que ese hidrato de carbono no se absorba tan rápido. Un azúcar te va a dar energía instantáneamente casi. Que si vos venís flojo de tiempos, que estás medio a las corridas, que no, y se te complicó la comida pre-entrenamiento, un azúcar en ese contexto está bien usada. O un azúcar en el medio de un entrenamiento de 2, 3 horas y está bien usada, porque yo, la verdad, como nutricionista en ese momento, voy a querer que vos tengas la energía lo más rápido posible y que no tengas ningún problema digestivo para obtener la energía y que no tenga que estar digiriendo fibra y proteínas y grasas mientras digerís el hidrato de carbono, que es lo que estamos buscando ahí. Entonces, según el contexto, vamos a buscar tener hidratos de carbono más complejos o hidratos de carbono más simples. Entonces ahí es donde, bueno, a ver, una golosina, unas gomitas, un turrón, una barrita de cereal, ¿sí? Jamás te lo daría yo para estar en el trabajo comiendo golosinas. Ahora, vas a entrenar 3 horas y las golosinas o los azúcares o las bebidas isotónicas, por ejemplo, que son azúcar en gran parte,
se utilizarían más bien en ese contexto, digamos, dentro del entrenamiento o previo al entrenamiento. Una fruta también, digamos, hay frutas que, por ejemplo, la banana, el melón, la sandía, se van a digerir mucho más rápido que otras, entonces esa fruta intraentrenamiento, según el objetivo, puede funcionar bárbaro. Entonces, más bien decir, bueno, a ver, en un déficit calórico voy a buscar hidratos de carbono complejos. Y porque no voy a querer tener tanto hidrato de carbono, tanta energía, y si ese hidrato de carbono también tiene proteína, buenísimo. Y si ese hidrato de carbono también tiene mucha fibra, buenísimo. Ahora, si te tenés que ir a correr 10 kilómetros y vamos a tener que usar un hidrato de carbono que sea bien simple de digerir, por más que estemos en un déficit calórico. Esto lo voy a poner en el título, Nico. Nutricionista aconseja golosinas. No, por favor. El contexto, el contexto. La importancia del contexto. Ok. Pero sí, digamos, yo para déficit calórico, por ejemplo, Ruby, uso más bien tubérculos como papa, batata, boniato, legumbres y choclo o maíz que arroz o pastas. Por el simple hecho de que en su composición, digamos, en su composición, el arroz tiene mucho más hidrato de carbono que la papa, Vale. ¿sí? O que la batata, o que el boniato. Digamos, un arroz, cada 100 gramos de arroz, 70 son hidratos de carbono. Una papa, cada 100 gramos de papa, 20 son hidratos de carbono. Entonces, todo lo demás son otros nutrientes que te van a dar, digamos, o agua, o fibra, o proteína, o lo que sea, que, digamos, va a hacer que vos tengas saciedad y que además estés ingiriendo parte de hidratos de carbono y que no se te vaya muy para arriba la cantidad de los mismos y podamos conseguir el déficit. Digamos, en la composición nutricional del alimento también se puede trabajar según déficit o según superávit que buscamos. A una persona que tiene que subir de peso, que tenemos un objetivo de ganancia de masa muscular, y arroz o pastas son buenas opciones porque tiene que masticar menos, Vale. que si come papa o si come batata. Ahora, el que quiere bajar o hacer un déficit, y buenísimo, si puede masticar más y tener menos energía. Entonces, los hidratos un poco los manejo de esa manera. Tubérculos, legumbres, maíz, déficit. Arroz, fideos, superávit. Que no quiere decir que no podamos usarlos mezclados para los demás objetivos, pero en grandes términos los manejo de esa manera yo. Nico, si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo puede hacer? Porque tú estás en Argentina, pero trabajas online. Bien, trabajo online, sí, es más, me gusta mucho trabajar online, así que es a lo que más, una de las cosas que más le meto energía, por así decirlo. Eh, Ahora, hace muy poco abrí mis redes sociales, que sería en Instagram, @marino nutrición. Después les mando escrito si lo tienen, pero aquellos que quieran tener alguna consulta o que quieran mejorar sus hábitos o su rendimiento deportivo y por ahí ya llegaron a un techo, sienten que tienen algún techo y nunca trabajaron con nutricionista, ténganlo en cuenta porque es fundamental para mejorar el rendimiento. Estamos encantados de que hayas estado aquí. Yo creo que explicas fenomenal, porque ahí, sabes, hay ciertas ideas que yo no entendía muy bien y que ahora entiendo mucho mejor, como el tema de la fibra, como el tema del ayuno, Los antinutrientes. los antinutrientes. Ah, Es una charla que hemos aprendido mogollón. Y no, yo encantado de estar acá con ustedes, de que me inviten. Obviamente es muy importante qué información se transmite y la conciencia sobre eso. Entonces uno trata de ser lo más didáctico posible y que la gente te entienda, que es fundamental, y que entienda, bueno, a nivel alimentario, qué está comiendo y para qué y en qué contexto es fundamental. Así que yo encantado, si se repite, voy a estar disponible más que seguro y bueno, ni hablar, expandiendo conocimiento. Un placer, Niqueta. Gracias, gracias hermanito por todo. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Un placer. Gracias, Nico. Chao, chao. Chao, chao, chao.